Sí, le pusiste pausa otra vez, ¿no? Porque habías pausado la grabación. No sé. Cuando iniciaste te dije, ponle pausa que estamos grabando. Y luego le volviste, se volvió a poner pausa. Bueno, vamos a empezar. Hola a todos, ¿cómo están amigos? Qué bueno que estén con nosotros el día de hoy, en nuestro último día de ponencias de estas jornadas por la esclerosis múltiple. Y el día de hoy tengo el honor de presentarles a este invitado, el gran invitado que tenemos el día de hoy con nosotros. Eh, Él es un paciente con esclerosis múltiple, está diagnosticado ya de hace 9 años, pero lo más importante es que tiene una certificación internacional como neuroentrenador por la Fundación del Instituto Científico Neurointegral. También está cursando un máster en neurociencias adaptadas en la Escuela Internacional de Neurociencias Adaptadas del Instituto Científico Neurointegral. Vean que también tiene certificaciones como Life Coach, máster en programación neurolingüística, oratoria moderna, es emprendedor, escribe artículos de divulgación científica para la revista Neuro 4R y además tiene su propio blog. Hoy tengo el gusto de presentarles a Sergio Cortés. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de acá de poder compartir con todas las personas este conocimiento que es tan importante. No, créeme que para nosotros es un verdadero honor. Gracias a Ara, a Rosy que te contactaron con Claro que sí. nosotros y de verdad que estoy muy, muy feliz de que estés con nosotros. Ahora voy a pasar a hacerte anfitrión de la reunión para que nos puedas compartir tu presentación y seguir ilustrándonos con todo tu conocimiento y todo lo que hoy nos vas a compartir. Gracias, Miguel. ¿Me avisas cuándo? Ahora mismo, Listo. cuando Voy a quieras. compartir cuando la veas, me avisas, porfa. Claro que sí, ahora te aviso. Ya empezamos a verla. Listo, perfecto. Bueno, Ya nada más da, exacto, ya estamos. Ahora voy a silenciarme, yo desaparezco un poco, pero aquí estoy contigo por cualquier cosa. gracias, Miguel. Gracias. Bueno, un saludo para Ara y para Rosy también. Muchas gracias por esta invitación, este día tan especial, el 30 de mayo, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Y pues como paciente, hace 9 años, yo estuve también en la situación en la que pueden estar muchos de los pacientes que también conviven con esta condición. Y pues bueno, como dice Ara también, juntos somos más y la idea es apoyarnos. El día 30 de mayo se celebra este grandioso día y el tema de hoy, el que vamos a tocar, se llama técnicas para mejorar nuestra cognición y agilidad mental, que es algo muy importante para nosotros, para que podamos, digamos, sobrellevar esta condición de la mejor manera, porque muchas personas, digamos, no tienen conocimientos o de pronto cuando entran a este mundo nos diagnostican con esta condición, nos asustamos y empezamos a tener pensamientos catastróficos, lo digo por experiencia, nos dicen no busques información en internet porque pues te vas a asustar y pues sí es cierto, ¿no? Pero de todas formas cuando tú empiezas a capacitarte para entrenar tu mente, las cosas empiezan a cambiar. No todos los pacientes con esclerosis múltiple tenemos una discapacidad muy marcada. Sin embargo, sí poseemos síntomas invisibles, por eso lo llaman la enfermedad de las 1000 caras, porque tiene 1000 síntomas, todos diferentes, algunos de ellos invisibles, la mayoría, y muchas personas que no tienen ninguna condición, que están normales en el sentido de salud, que tienen muy buena salud, no lo perciben así. Entonces, cuando notan a una persona que está agotada y dice, pues no seas flojo o qué te pasa si solamente andaste una cuadra y ya te agotaste, ¿sí? Entonces, vamos a aprender cómo nosotros pacientes y las personas también que no tienen ninguna condición podemos mejorar nuestra capacidad, nuestra habilidad cognitiva y nuestra agilidad mental por medio de estas técnicas
para que podamos, digamos, tener una mejor condición en nuestro cerebro para poder adaptarnos a todos los cambios que se están presentando ahora con el tema de la pandemia y de las cosas que están por venir, las situaciones en algunos países como en Colombia. Yo soy de Colombia, yo soy de Bogotá. En este momento, pues las situaciones se prestan para eso precisamente porque no estamos preparados emocionalmente para afrontar estos retos. Entonces, para empezar estas técnicas, es importante que definamos qué es cognición. ¿Y qué es la cognición? Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para procesar la información por medio de la percepción de los órganos, de los sentidos, de nuestro cerebro. La palabra cognición viene del latín cognoscere, ¿sí? Que significa conocer o saber. Cuando hablamos de lo cognitivo nos referimos a la acumulación de toda la información que hemos venido adquiriendo por medio del proceso del aprendizaje, por medio de la experiencia también, ¿sí? Entonces, todo lo que aprendemos, todo lo que nuestro cerebro puede aprender, se da de dos formas. Una es por un proceso emocional, ¿sí? O la otra es por la repetición continua de algo. Entonces, así es como nosotros o nuestro cerebro aprende, ¿sí? Y se empieza a trabajar la cognición. El proceso de la cognición engloba el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la toma de decisiones, etcétera. Todo lo que forma parte del desarrollo intelectual y experiencial del ser humano. También debemos conocer que hay algo que se llama el deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo es o se define como el declive o la disminución de las funciones cognitivas, ¿sí? Ya que ya se puede atribuir al proceso fisiológico natural del envejecimiento o al proceso de otros factores como enfermedades crónicas o degenerativas, ¿sí? Pues podemos encontrar varias enfermedades como son, digamos, el delirio, la amnesia, el Alzheimer, que ya son enfermedades más de la memoria, el Parkinson, la esclerosis múltiple y pues otras tantas, ¿no? No debemos confundir el delirio con el delirium, porque hay una diferencia ahí. Digamos, el delirio se relaciona mucho con trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, la manía, la depresión, ¿sí? Que van ligados ahí, no se considera un trastorno como tal, el delirium con M, delirium, pero el delirio es otra definición, es como una creencia, un pensamiento de una persona que cree tener la verdad sobre ello, así se tenga sustento de que lo que él cree no es cierto. Entonces debemos diferenciarlo de ahí, pero debemos prestarle atención, digamos, a signos como depresión, ansiedad, fobias, pánicos, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, trastornos del estado de ánimo. Muchos de estos trastornos son reversibles si se empiezan a trabajar a tiempo para no producir demencia, estado de demencia, locura o esto. También, digamos, un dato muy importante que quiero compartirles esta tarde es que según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo actualmente existen unos 47 millones de personas con demencia, ¿sí? En el mundo, pacientes con esclerosis múltiple, habemos aproximadamente 2.500.000 personas en todo el mundo. Somos muy pocos a comparación de otras enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud también, la depresión, la ansiedad y todo esto también es como la segunda causa de discapacidad en todo el mundo, ¿sí? La mayoría de personas sufren de depresión, por eso aproximadamente cada 40 segundos más o menos, creo que leí por ahí, que se suicida una persona. Entonces, debemos tener presente esto porque
Las enfermedades mentales también juegan un papel muy importante, sobre todo en estos tiempos donde debemos estar lo más cuerdos posibles, los más actualizados, porque si no, si nos dejamos ganar de nuestras emociones, pues podemos terminar en una decisión catastrófica. ¿Sí? Se estima que en el 2030 más o menos hayan 75 millones de personas con demencia y en el 2050 hayan cerca de 132 millones. Entonces, como vemos, la tendencia está al alza en esta condición también de salud mental. Por eso debemos prestarle mucha atención a nuestros comportamientos. Bueno, acá les voy a hablar de el modelo cognitivo. ¿Cómo podemos prevenir todo lo anterior? ¿Cómo podemos prevenir todos estos datos de demencia, de depresión, de ansiedad, de todo lo que se puede presentar en nuestra mente? Lo podemos prevenir de la siguiente forma. Acá en este modelo vemos que las situaciones generan pensamientos, o sea, nuestro entorno genera pensamientos, esos pensamientos generan emociones y las emociones generan comportamientos o conductas, ¿cierto? Entonces, la mayoría de nosotros a veces le echamos la culpa al entorno, ¿cierto? Que el lugar donde vivo, que las personas que me rodean, que si yo viviera o hubiera nacido en otra parte, en otro país, la situación hubiera sido mejor, ¿cierto? Entonces dependemos del entorno y eso es lo que condiciona nuestros pensamientos. Y cuando nuestros pensamientos se condicionan, así como pensamos, sentimos, ¿cierto? Eso también lo dice el doctor Julio César, que es mi mentor, y él dice que como pensamos, sentimos y como sentimos, pensamos y actuamos. Entonces, la raíz de todo esto no es simplemente el entorno. ¿Influye? Sí, puede influir, pero lo más importante es que podamos aprender a detectar nuestros pensamientos, cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo y cómo nos estamos comportando. Se estima que alrededor de 60,000 pensamientos tenemos en el día, ¿sí? Son muchos pensamientos para procesar. No nos damos cuenta porque durante todo el día estamos procesándolos, pero la mayoría de ellos se dan de forma inconsciente, ¿cierto? No tenemos el control de lo que pensamos. Y para que podamos transformar nuestro entorno o alguna situación, debemos tener presente que lo primero que debemos cambiar en nosotros son nuestros pensamientos. Cuando nosotros identificamos que tenemos un pensamiento negativo, que catastrófico, que no sé qué, que quiero morirme, que el mundo se va a acabar, que la situación está mal, de pronto sí lo esté en el entorno, en el momento que lo estamos viviendo, porque nuestros sentidos se ligan por procesos de percepción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo percibimos el entorno? Lo percibimos por algo que se llama el BACOC, ¿sí? El visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Entonces, por medio de nuestros sentidos podemos percibir qué está pasando en el mundo. Si nosotros vemos noticias y en las noticias nos muestran que hay muerte, que hay catástrofes y todo esto, pues nuestros pensamientos, nuestro cerebro va a identificar eso como la realidad, porque es lo que estamos percibiendo por medio de nuestros ojos, también por medio del oído, porque escuchamos lo que dicen los reporteros. El kinestésico, todo lo que tocamos, todo lo que cogemos, agarramos, el olfativo, lo que olemos y lo que saboreamos, lo que comemos, ¿cierto? Por medio de esto también se dan este tipo de pensamientos. Lo más importante es que podamos identificar esos pensamientos negativos y inmediatamente, perdón, inmediatamente poderlos transformar por pensamientos positivos. Estos pensamientos positivos harán que nuestras emociones sean positivas y esas emociones harán que nuestros comportamientos sean más o menos con nuestro entorno. De esa manera es que nosotros podemos transformar la percepción de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, si tú piensas positivo, sientes positivo, y actúas positivo, tu entorno, la percepción de tu realidad
va a ser muy amena para ti. ¿Listo? Vamos a continuar acá hablando de la neuroplasticidad, que tiene que ver mucho con este tema. Permíteme por acá. La neuroplasticidad es el fenómeno de las neuronas cuando establecen una comunicación, cuando se conectan entre sí, y que modula la percepción de los estímulos del medio, los que están en el medio. Imagínate un tren y una carrilera cuando va a cambiar de carril, ¿sí? Cuando va el tren y la carrilera se abre para que el tren pueda cambiar de carril. Eso lo que hace la neuroplasticidad es, digamos, determinar si deja pasar o por dónde deja pasar un tipo de pensamiento, y eso lo que hace es que tengamos la capacidad para adaptarnos a cualquier tipo de cambio, ¿sí? Entonces, si identificamos esto, que la neuroplasticidad, o sea, el cerebro tiene la capacidad de que deja pasar cierta información de entrada o de salida, ¿sí? Entonces, por eso influye mucho lo que vemos del exterior, lo que vemos en nuestro entorno, y también influye mucho lo que sacamos de nuestros pensamientos, lo que, digamos, hablamos, lo que actuamos para que las otras personas también nos perciban, ¿cierto? También influye mucho el sistema de activación reticular. ¿Qué es el sistema de activación reticular? Es como un filtro que hace nuestro cerebro para dejar pasar también la información, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Por ejemplo, digamos, si una persona quiere comprarse, digamos, el último celular, ¿sí? Digamos, de una marca cualquiera, podríamos decir de Huawei, ¿sí? Entonces, la persona quiere comprarse un celular Huawei P30, por decir algo, ¿sí? Se va a comprar ese celular, pero resulta que cuando sale a la calle o un centro comercial, ve que todos sus amigos, que todos sus conocidos tienen el mismo celular y dice, wow, pero, o sea, yo quiero comprarme ese celular, pero ahora todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo compró el mismo día. Y no es que haya pasado eso, sino que el sistema, el filtro que hace, el sistema de activación reticular, hace que tú veas o te enfoques en solamente ese objeto en el que estás pensando. Entonces, como dice por ahí la frase, ¿no? En lo que te enfocas se expande. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos, porque eso es lo que vamos a traer, lo que llaman también la ley de la atracción en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, debemos ponerle atención a cuáles son nuestros pensamientos. Es un proceso que puede sonar muy complicado, pero en la práctica tú lo vas consiguiendo, y eso es lo que yo conseguí. Yo duré 5 años sin poder caminar, que estaba en silla de ruedas, ¿sí? Cuando ya me enfermé, duré 5 años lamentándome, diciendo, renegando que por qué esto me pasa a mí, que si yo soy una persona buena, que por qué al resto no le pasa esto. Cuando yo empecé a entender esta información, yo empecé a transformar mis pensamientos y yo decía, voy a volver a caminar, no sabía cómo, porque los médicos me habían dicho que no iba a volver a caminar, pero cuando yo empecé a transformar esos pensamientos, se empezaron a hacer realidad muchas cosas que fueron ligándose para cumplir ese pensamiento. ¿Sí? Por ejemplo, me aprobaron 2 operaciones de cadera, tengo dos operaciones, 2 reemplazos de cadera, y con eso, durante más o menos unos 6 meses de rehabilitación, de terapia física, de terapia ocupacional y todo esto, pude volver a caminar. Entonces, ahí me di cuenta que sí es cierto que lo que ponemos en nuestros pensamientos puede hacer un cambio considerable en nuestra conducta y en nuestra realidad. Entonces, bueno, vamos a pasar acá a la epigenética. La epigenética es el estudio de los cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar la secuencia del ADN, ¿sí? La palabra epigenética significa por encima de la genética. Y esta definición lo que nos dice es que
pueden haber cambios o pueden suceder cambios, digamos, sobre todo en los pacientes que tenemos enfermedades raras, crónicas, que nuestros padres estén completamente sanos, nuestros abuelos estén completamente sanos, pero en algún momento de la vida a nosotros se nos despertó un gen de algo que haya tenido una persona en el pasado que ni siquiera conocimos, un familiar, ¿sí? Y haya tenido de pronto la misma información genética y esta se modificó solamente la información de los genes sin afectar el ADN. Y es por eso que muchos de los pacientes con esclerosis múltiple que tienen hijos, ¿sí? Los hijos salen totalmente sanos sin esclerosis múltiple, porque es algo que no se va, o sea, que no va ligado al ADN y no va a ser hereditario. Por eso la esclerosis múltiple no es ni contagiosa ni hereditaria, ¿sí? No se contagia por ningún medio y tampoco es hereditaria. ¿Listo? Bueno, vamos acá a la siguiente, que son las neurociencias. Las neurociencias se componen de un conjunto de saberes de carácter multidisciplinario y se enfocan en estudiar la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso, que es también lo que nos afecta a nosotros como pacientes de esclerosis múltiple, todo el sistema nervioso. Entonces, por eso decidí empezar a estudiar este maravilloso mundo, porque igual que el ponente anterior, creo que es Rafael, no sé si me equivoco, me corrigen porfa, pero creo que pues a él mencionaba que no podía hablar bien, ¿cierto? Que hasta hace poco no podía hablar bien. A mí me pasaba lo mismo. Yo no podía pronunciar bien las palabras y empecé a buscar información de por qué sucedía eso y cómo podía reversar esa condición. Y empecé a encontrar esta información en las neurociencias. Ahí conocí a mi mentor, él me fue acompañando en el proceso, fuimos haciendo algunas terapias de rehabilitación, como también la realidad virtual, me ayudó mucho para ayudar a concentrarme más, a dejar ese proceso de ansiedad que traía, ese proceso de depresión que me causaba, digamos, estar pensando en otras cosas, no mantener mi mente ocupada. Entonces empecé a leer más. A mí no me gustaba leer, no leía para nada, pero poco a poco fui entrenando mi cerebro para que fuera, digamos, percibiendo un poco más esa actividad como un hábito. Entonces empezaba con una hoja, después con 2 hojas, después con 3, y así hasta que leía 10 hojas de un libro, y luego me leía un libro casi a la semana, cuando no podía leer porque también las vistas se me afectaban, o sea, que tenía así como decía el ponente anterior, como esa neuritis óptica o que tienes esa sensación de diplopía, que ves doble o que se te nublan los ojos porque empiezas a ver borroso y no sabes qué hacer. Entonces, lo que yo hacía en esos momentos era descargarme un podcast o descargar un audiolibro, o simplemente hay unas aplicaciones que te leen los libros en PDF. Entonces, yo empecé a adquirir muchos libros en PDF, en formato virtual, y con estas aplicaciones que tú las puedes encontrar ahí como en Google Play Store, las puedes encontrar como lectores de PDF, y ahí hay varias. Tú escoges cuál te gusta más, cuál te sirve más, y ahí tú empiezas a entrenar tu cerebro también, porque es una forma de lectura, ¿no? Recordemos que hace parte de los sistemas de percepción de la forma auditiva. Entonces, yo no leía con los ojos, sino que escuchaba la información y me la empezaba a grabar, empezaba a pensar, empezaba a preguntarme más cosas, empezaba a investigar más cosas que quería aprender. Entonces, todo se puede si queremos, si tenemos las ganas, desarrollamos esas ganas de aprender cosas nuevas, no quedarnos simplemente en que, o sea, tengo esclerosis múltiple y ahora qué, ¿sí? Sino que seamos también proactivos, que empecemos a sacarle jugo
a las neuronas que tenemos, porque no todas se van a ver afectadas, ¿sí? Puede que algunas lesiones que aparezcan en nuestro cerebro o en nuestra médula, la información que pasa por ahí se corte un poco y nos impida, digamos, mover una mano, mover un pie, no sé, no poder caminar, pero hay muchas otras neuronas que lo que hacen, si las empezamos a ejercitar, lo que hacen es fortalecerse, ¿sí? Y cada vez nacen nuevas neuronas. Entonces van formando surcos neuronales, ¿sí? Van formando surcos neuronales que van escribiendo nueva información. Esto nos puede servir para frenar un poco más el proceso degenerativo de la enfermedad, ¿sí? Yo llevo 9 años, ¿sí? No sé qué me deparará el destino más tiempo. Hay personas que yo conozco que llevan más tiempo y también se ven muy bien, ¿sí? Solamente les ha faltado esta información para que puedan ejercitar un poco más su cerebro, ¿sí? Yo decidí también, aparte de eso, pues volverme emprendedor porque así obligo a mi cerebro a pasar a un nivel más alto, un nivel superior, y que no estemos simplemente, digamos, lamentándonos o sintiéndonos víctimas como muchas veces nos pasa, ¿sí? Que no podemos hacer algo porque somos pacientes de esclerosis, que si no nos contratan en una empresa, entonces no puedo trabajar. Simplemente nosotros también podemos buscar nuestras oportunidades cuando empecemos a adquirir conocimientos nuevos. Entonces la recomendación es que siempre estemos aprendiendo algo nuevo. Por ahí una fórmula o un consejo que daban era que no te acuestes, no, o sea, no te vayas a dormir sin antes asegurarte de haber aprendido algo nuevo. Entonces la pregunta sería, ¿qué estás aprendiendo hoy en día? Y no te acuestes hasta que no lo aprendas. ¿Listo? Luego de que lo aprendas, ponlo o trata de ponerlo en práctica. ¿Listo? Bueno, en la epigenética pues también influye la alimentación, el ejercicio, los medicamentos, las sustancias químicas, ¿sí? Todo esto también afecta o pues, puede tener algo que ver con, con lo que se modifica en nuestros genes. ¿Listo? Bueno, sigamos por acá. La neurociencia cognitiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es la neurociencia cognitiva? Se ocupa del estudio científico de los mecanismos biológicos relacionados con la cognición, ¿sí? Con el saber. Entonces, esta neurociencia cognitiva nace de la unión entre la psicología y las neurociencias, ¿sí? Entonces, más o menos en el año 1981, Paul Broca se pronuncia así su apellido, descubrió algo en el lóbulo frontal de un paciente que él tenía. Y resulta que este paciente lo que no podía hacer era hablar, ¿sí? Pero podía entender todo lo que le decían, podía, digamos, recibir toda la información, pero no podía transmitirla, no podía hablar, ¿sí? Y le revisaron, digamos, si había un problema con sus cuerdas vocales, si había un problema con su lengua, con los músculos de la lengua para que le impidieran, digamos, hablar. Pero este científico se dio cuenta que había un problema en su cerebro, en el lóbulo frontal, que le impedía comunicarse, ¿sí? Entonces estaba esta lesión dentro de su cerebro y le impedía comunicarse. Pero años más tarde, otro científico que se apellida Bernick descubrió otra área. Entonces él se preguntaba si esta persona puede entender todo lo que le dicen, puede, ¿sí? Pero no puede comunicarse. Él tenía otro paciente que le pasaba totalmente lo contrario. Se podía comunicar, podía hablar, pero no podía comprender, ¿sí? No podía comprender nada de lo que le decían, ni podía leer, ni podía nada, ¿sí? Entonces, este descubrimiento
dio origen a esa área de Wernicke que se encuentra en el lóbulo temporal y es la parte más importante que tenemos todos los seres humanos que en cuanto a la comprensión o a la cognición para poder aprender algo nuevo. ¿Sí? Si no tenemos, si tenemos una lesión o si alguien tiene una lesión en esa área, pues muy difícilmente va a poder interpretar o aprender algo nuevo, porque si está dañada esa área, no se va a poder comunicar, ni va a poder comunicar sus ideas, ni nada de eso. Entonces debemos tener presente esto para empezar a identificar también pues cómo funciona un poco nuestro cerebro. Digamos, ya esto lo pueden aprender más en la página del Instituto Científico Neurointegral, ya con mi mentor, el neurocientífico Julio César Ramírez, que él les puede orientar mucho más sobre esta información, sobre cómo funcionamos, cómo es la estructura de nuestro cerebro y también apoyados en un área psicológica, ¿sí? Que es cómo se generan nuestros pensamientos, nuestros patrones de conductas y todo esto que nos hace tener, digamos, una conciencia, un actuar, ¿vale? Entonces, por acá vamos a seguir con la siguiente, que es la programación neurolingüística, que este sí ya es un poco más mi campo, ¿sí? El que he venido estudiando los últimos años, el que logró que yo empezara a transformar esos patrones de pensamiento, esas creencias, ¿sí? Que me limitaban a lograr algún resultado. Entonces, la programación neurolingüística es una metodología que busca el mejoramiento continuo del desarrollo del ser humano o la excelencia en los procesos que se adaptan al ser humano. Se apoya en un modelo de comunicación basado en la psicoterapia, en entrevistas, en conversaciones. Fue creada por John Grinder y Richard Bandler en California, en Estados Unidos, en la década de los 70. ¿Sí? Entonces, ¿quién era Richard Bandler? Era un estudiante de psicología, pero también era estudiante de ingeniería de sistemas, era ingeniero de sistemas. Y John Grinder era lingüista, estudiaba todo el tema de la comunicación y también psicología. Cuando ellos dos se encontraron, descubrieron que muchas personas tienen patrones de comportamientos similares. Entonces empezaron a idear un modelo, ¿sí? Que las personas pudieran seguir con un conjunto de pasos para modelar precisamente a la persona como la que querían ser. Y se dieron cuenta que si utilizaban esos pasos y ese modelo, lograban que personas comunes, ¿sí? Pudieran tener resultados de personas que eran, digamos, muy conocidas porque, digamos, habían inventado algo, porque tenían un negocio, un modelo de negocio, porque se habían convertido en líderes de una multinacional, empezaron a identificar que podían curar las fobias, ¿sí? Entonces, personas que le tenían fobia a las arañas, a las serpientes, empezaron a descubrir que con estas técnicas de psicoterapia, de hipnosis, también podían curar esas fobias y lograr que las personas vivieran sin miedo, sin temores a estos animales, ¿sí? Por de pronto algún evento traumático que les sucedió en el pasado. Entonces, yo empecé también a estudiar estas metodologías y me di cuenta que si habían personas que se habían curado de varias enfermedades como el cáncer, personas que habían salido también de la esclerosis múltiple, de algún accidente pues muy traumático, digamos accidente de tránsito, personas que también les habían diagnosticado que no iban a volver a caminar y veía, digamos, sus historias y pasados, digamos, unos 3, 4 años, volvieron a caminar con total naturalidad, sin importar los diagnósticos que les hayan hecho los médicos en el pasado. Y yo dije, si ellos pueden, pues yo también puedo, pero ¿qué debo hacer? Entonces, la programación neurolingüística nos dice que primero, pues debemos cambiar esos patrones de pensamiento, lo que vimos en el modelo cognitivo, para que nuestros sentimientos y emociones se adapten a ese cambio
y nuestras conductas o comportamientos también lo hagan. Entonces no es un proceso milagroso, sino que es una serie de pasos que si tú los sigues con una disciplina, pues vas a lograr tener un resultado diferente, ¿sí? Muchas personas utilizan la programación neurolingüística para apoyar a emprendedores. En el proceso de coaching también se utiliza para darle como esa motivación extra a todas las personas emprendedoras, pero también diciéndoles que no todo es motivación, ¿sí? Porque no todo el tiempo vamos a estar motivados, no todo el tiempo vamos a estar así alegres y con buena energía, sobre todo nosotros, los pacientes con esclerosis, que vivimos agotados la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Por la fatiga. Entonces, lo que debemos aprender y lo que yo aprendí fue a ser disciplinado. Entonces, ¿qué significa disciplina? Hacer lo que tengas que hacer, quieras o no quieras, ¿sí? Entonces, es cuando te dicen, tienes que hacer ejercicio, tienes que caminar 10 minutos al día, no ponerte excusas. Ah, no, es que está lloviendo, entonces no voy. Tienes que caminar 10 minutos al día, ¿sí? Coge tu paraguas, ponte una capota o algo y sal a caminar. Si no puedes caminar, tienes que hacer actividad física durante media hora al día. Por ejemplo, cuando yo estaba en silla de ruedas, yo usaba mucho las bandas elásticas, los elásticos, para fortalecer mi tren superior, ¿sí? Mis brazos, que eran los que movían la silla, que eran los que me permitían tener un equilibrio, una estabilidad para no irme de lado en la silla. Todo eso lo fui aprendiendo con la constancia y con la disciplina. Entonces, todos estos pasos que ustedes puedan encontrar de la programación neurolingüística funcionan si ustedes son disciplinados, ¿sí? Si no son disciplinados, probablemente no van a tener muy buenos resultados. Pero se los digo por experiencia, yo que pasé por ese proceso, yo lo logré y si yo lo logré, cualquiera puede lograrlo o al menos intentarlo, ¿no? O sea, todos somos diferentes, no estoy diciendo que todos nos vayamos a curar igual, pero por lo menos vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Conozco personas y he tenido la oportunidad de apoyar a personas también que tienen esclerosis múltiple, que están en silla de ruedas o que caminan con bastones y de pronto algunos han logrado superarse, volver a caminar, no tan rápido, pero ya sin apoyos. Otros siguen con el mismo proceso de utilizar los bastones, de utilizar la silla, pero sí he notado que han cambiado su actitud frente a la condición de la esclerosis, han cambiado su actitud frente a la vida, entonces ya no están pensando, ah, porque a mí no sirvo para nada, ¿sí? Entonces también esto influye mucho para el proceso de recuperación o el proceso de mejoramiento de nuestra calidad de vida. Obviamente, la parte emocional, la parte del apoyo familiar también juegan un proceso importante, así que apóyense en sus familias. Si tú eres un cuidador de un paciente con discapacidad, apóyalo siempre, entiéndelo, sé empático, ¿sí? No siempre estamos de buen humor, por obvias razones, pero trata de hacer actividades con esa persona, trata de divertirte en todo momento. Si estás en silla de ruedas, busca actividades que puedas hacer en silla de ruedas y no te amargues por nada, o sea, vive tu vida, disfrútala, que para eso estamos acá y para eso todavía tenemos la oportunidad de estar con vida. ¿Listo? El siguiente proceso es el mindfulness. Esto lo empecé a descubrir, o lo descubrí cuando empecé a trabajar con mi mentor y él me hablaba mucho de este término, el mindfulness, y yo decía, ¿qué es el mindfulness? ¿Sí? ¿Para qué sirve? Entonces, una de las definiciones es que es una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente, ¿sí? Sin intenciones de juzgar y con plena apertura y aceptación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos centrarnos en el momento presente. Muchas veces tenemos miles y miles de pensamientos y eso nos estresa, nos hace doler la cabeza. A veces pensamos, ah, pero ¿por qué me duele la cabeza? Pues porque tengo mil cosas en las que estoy pensando al tiempo, ¿cierto? Entonces, el proceso de mindfulness, a pesar de ser un proceso de una técnica de meditación,
¿cierto? No es como la meditación que todo el mundo se imagina o como la pintan, ¿no? Yo puse acá una persona que está haciendo como un saludo al sol o algo así, no sé cómo se llama, un proceso de yoga o algo así. Y así es como nos imaginamos que es el proceso de meditación. Muchas personas no tienen el tiempo, no tienen las condiciones para hacer esas posturas o no entienden bien cómo funciona. Y el mindfulness es simplemente centrarse en una sola actividad, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, tú estás desayunando, ser consciente de ese momento. Hay personas que tienen el celular ahí al lado del desayuno y están más pendientes del celular que de cómo se comen los huevos o el pan o cómo cogen la taza de chocolate. Lo hacen de forma automática porque pues ya está el reflejo, ¿no? Pero no somos conscientes de esa tarea. La idea es que seamos un poco más conscientes, que disfrutemos de ese desayuno, que lo saboreemos, que sintamos la textura de ese pan, que sintamos la textura o el olor de ese café o ese chocolate que nos vamos a tomar ese día, ¿sí? El sabor, cuánta sal tiene, si están simples y disfrutar ese momento. Eso es un momento de mindfulness. Por ejemplo, como vemos acá en la imagen, está el perrito con su amo dando un paseo por el parque. Pero entonces su amo va pensando en las mil cosas que tiene que hacer en el día, que el auto, que la casa, que el celular, que el trabajo, ¿cierto? Mientras que el perrito va en un momento mindfulness, va enfocado en su camino, va mirando, observando el paisaje, disfrutando el proceso, disfrutando el camino, y él no se estresa por nada, ¿sí? Mientras que su dueño sí puede estar muy estresado. Entonces, ¿cómo podemos lograr un proceso de mindfulness básico, ¿sí? Para principiantes. El proceso de mindfulness es muy fácil, que es enfocarse en una sola cosa. Pero para empezar a practicar esos momentos de mindfulness, por donde debemos empezar es por nuestra respiración. Y como podemos ver acá en la imagen de este círculo que se expande y se contrae constantemente, ahí podemos experimentar un proceso de mindfulness. Si le ponemos atención a ese círculo y empezamos a sincronizar nuestra respiración de cómo va el círculo, que cuando se expande nosotros inhalamos y cuando se contrae nosotros exhalamos, empezamos a experimentar un proceso de mindfulness. Inténtenlo ustedes en sus casas, ¿sí? Intenten respirar cuando se agranda y soltar suavemente cuando se encoge el círculo. Inténtenlo y me van a decir cómo se sienten después de hacerlo unas 5 o 6 veces. Enfóquense en la respiración, cierren los ojos, ¿sí? Traten de no pensar en nada más. No les digo que meditar, el proceso de meditar es no pensar o poner la mente en blanco, que ese es otro mito, porque el solo hecho de pensar que nuestra mente está en blanco, pues ya estamos pensando. Entonces nunca dejamos de pensar. Simplemente que vamos a pensar en una sola cosa. Entonces vas a poner toda tu atención en el momento de la respiración, ¿cierto? Cómo inspiras o tomas aire cuando se expande el círculo y cómo expulsas el aire cuando se contrae. Esos dos procesos, te vas a concentrar en eso. Si pasa un pensamiento por tu mente en ese proceso, cuando tienes los ojos cerrados y pasa un pensamiento diferente, déjalo pasar, obsérvalo y déjalo pasar. No lo juzgues, no lo mires más, no, ¿sí? No intentes nada más con ese pensamiento, simplemente lo observas, lo dejas pasar y vuelves a concentrarte en tu respiración. Haz consciente que tu único pensamiento en ese momento es la respiración, ¿sí? Cuando tú haces consciente ese proceso, tu mente se empieza a calmar y empieza a tener una sensación de bienestar. Todos tus problemas, todo lo que piensas se va alejando simplemente porque empezamos a regular nuestra respiración. En las escuelas, en las universidades o en muchas partes no nos enseñan
ese proceso de respirar bien. Lo hacemos porque es un proceso natural y es un proceso automático de tomar el aire, de botarlo y ya, ¿sí? Entonces, cuando lo hacemos consciente, nuestro cerebro empieza a liberar sustancias que lo relajan, ¿cierto? La dopamina. Y esa dopamina empieza a tranquilizar un poco más nuestro cerebro, empieza a liberar endorfinas, nos empezamos a sentir un poco más alegres, ¿sí? Más felices. También intenta el proceso, una técnica de sonreír, ¿sí? Así, digamos, no sientas ganas de reírte o de sonreír, simplemente intenta solamente hacer el gesto, ¿sí? Porque nuestro cerebro no reconoce que es real y que es inventado. Simplemente él recibe órdenes, ¿sí? Y si nosotros hacemos ese proceso de sentirnos felices, así es como, o ese gesto de que estamos felices, así es como nos vamos a sentir, ¿listo? Entonces, intenten esto muchas veces, el proceso de mindfulness, es muy interesante y muy importante, ayuda a aliviar muchas cosas. A mí me alivió de un estrés y de un dolor que tenía como si fuera gastritis, ardor estomacal. Yo iba al médico, yo le decía al gastroenterólogo, le decía, siento un ardor, me mandaba pastas, me mandaba medicamentos, no se me pasaba con nada, pero fue cuando conocí esta técnica por medio del doctor Julio César de la Fundación ICN, que empecé a tranquilizarme y el dolor fue disminuyendo hasta que desapareció. Y era porque estaba tan estresado en ese momento que muchos de mis órganos también estaban empezando a fallar. Entonces, muchas enfermedades se pueden dar por procesos emocionales o por no saber respirar. ¿Listo? Ya la siguiente es la terapia ocupacional, que eso también nos habló mucho Ade Fit, que le envío un saludo también. Ella nos enseñó mucho sobre este tema, vayan a ver su ponencia, pero quise traerla acá porque esto también me ayudó bastante en mis inicios. La terapia ocupacional, ¿sí? Que es el uso terapéutico de las actividades de cuidado, trabajo y juego para incrementar la independencia funcional, ¿sí? Aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad. Entonces, como yo vivo muy agradecido con los terapeutas ocupacionales porque una terapeuta ocupacional me enseñó a ser independiente. En silla de ruedas, cuando yo estaba en silla de ruedas, eh, me costaba mucho ser independiente. Me tenían que empujar la silla, me tenían que pasar todo, me tenían que alcanzar todo y yo me sentía muy inútil, ¿sí? Entonces, cuando llegó una terapeuta ocupacional, empezó a enseñarme cómo yo podía pasarme de la silla de ruedas a la cama, de la cama a la silla, de la silla de ruedas a otra silla fija, ¿sí? Para bañarme yo solo, no tenían que, a mí no me gustaba que me bañaran, sino hacerlo yo independientemente. Después de que pasó eso, me fueron haciendo terapias de escritura para poder, porque mi letra era muy mala, no podía mover muy bien la mano, tenía la mano así como cerrada en puño, ¿sí? No la podía abrir, entonces junto con los terapeutas físicos que también juegan un papel importante, ahí un saludo para Miguel y para Rafa, el ponente anterior, que son terapeutas físicos y que nos ayudan mucho en esta parte tan importante de empezar a movilizarnos, ¿no? Pero la terapeuta ocupacional lo que hacía era que identificaba qué era lo que yo quería hacer y cómo lo podía hacer. Entonces me enseñaba esas técnicas de cómo podía escribir mejor. Entonces empecé haciendo planas. Yo creo que hice como unas 1000 planas para poder mejorar mi letra, ir soltando mis manos. Luego de eso, cuando ya podía mover un poco más mis dedos y eso, empecé a tocar guitarra. Yo también, pues, interpreto la guitarra de forma empírica, pero pues eso me ha ayudado bastante. La música siempre ha estado en mi vida apoyándome, igual que mi familia. Entonces logré hacerlo. Las barras, digamos, en lugares de difícil acceso, ¿sí? Las barras jugaban un papel importante para yo poderme sostener
y así ir fortaleciendo un poco más mis músculos, un poco más, teniendo un poco más de agilidad, un poco más de equilibrio, porque estando tan quieto, tan sedentario en ese tiempo, pues lo que hacía era que perdía equilibrio, me sentía débil, me iba de un lado para otro, sentía más mareos, sentía más dolores de cabeza, los síntomas eran más agudos. Entonces, para disminuir esto, lo importante es mantenernos activos. Y entonces, las personas que no pueden hacer un ejercicio así brusco, pues simplemente con actividad, o sea, mueve los brazos hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y ya con eso, si lo haces muchas veces, estás haciendo actividad física, tu metabolismo se va regulando, y si no puedes, digamos, como en el comienzo que yo no podía alzar una mano, pues me apoyaba en un familiar que me ayudaba a alzarla cuando me estaba recuperando de los reemplazos de cadera, me ayudaban a estirar y a encoger las piernas para que el proceso de recuperación fuera un poco más rápido. Y lo que dicen ahí, que es lograr la independencia, ¿no? Y prevenir pues la discapacidad, aumentar la discapacidad. También mantenernos ocupados. Acá vemos dos personas que están trabajando perfectamente desde sus sillas de ruedas. Si no puedes trabajar, si no te dan trabajo, intenta mantener tu mente ocupada en algo, en una lectura, invéntate algo, imagina que tú eres tu propio jefe y qué harías si tuvieras a cargo a más personas. Eso también lo hice yo y tengo un sueño de que mi empresa o mi emprendimiento llegue a tener más colaboradores, ¿sí? Imaginarme solamente ese proceso ya pone a pensar a mi cerebro, lo activa. ¿Sí? Hay veces que me duermo pensando en eso y mi cerebro sigue trabajando, al otro día se me ocurren más ideas, ¿sí? Para lograr tener esa independencia ya en todos los sentidos. ¿Listo? Ya casi para terminar, pues quiero comentarles el proceso de la gimnasia cerebral. Esta es otra maravilla que ayudó a que mi cerebro, o sea, la agilidad mental, fuera construyéndose mucho mejor. Entonces, el conjunto de actividades y herramientas basadas en ejercicios físicos, mentales, que ayudan al funcionamiento efectivo del cerebro. Entonces, si ustedes pueden ver esta imagen y si no tienen ahorita la respuesta, la pueden ver después de que finalicemos el video para que la puedan practicar con sus familiares también y puedan empezar a entrenar su cerebro. Acá hay otra actividad que es decir el color, no la palabra. Entonces, cuando vayan a hacer esta actividad, traten de ir pensando en el color, más no en la palabra. ¿Listo? Y acá, pues vemos una frase que ustedes la pueden ordenar y van a ver lo mágico o la magia que hace su cerebro al ordenar pues cualquier cosa. Acá, hasta acá mi ponencia. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá presentes, por haber participado. Si tienen comentarios, pues ya Miguel nos hará el honor de leerlos. Visiten mi página, los quiero invitar. Ahí hay una sesión de coaching conmigo, gratuita, sobre propósito de vida para todas las personas que quieran. Pueden agendarla donde dice agenda tu sesión, ahí aparece un calendario y eligen la fecha y la hora. Y yo me pondré en contacto con ustedes para poderlos agendar, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias. Ya para terminar también, Miguel, si me permites, un ejercicio de gimnasia cerebral con nuestras manos. Entonces vamos a poner el dedo pulgar y el dedo índice de esta manera y vamos a cambiarlos de la misma manera con las otras en sentido contrario, ¿sí? Entonces vamos a poner en la mano que tenemos el dedo índice, el dedo pulgar, ¿listo? Y en el dedo pulgar, el dedo índice, de esta manera. Y hacerlo rápido. Muy bien, Miguel. Muy bien. Ahora, esta. Haces como una rosquita y apuntas. Me la pones Y más lo difícil, cambias. ¿eh? Y lo cambias. Ah, Entonces, bien, bien, me la aplicaste, ¿eh? Bien, bien, la verdad. en eso No, pero consiste lo voy a también lograr, vas a ver. entrenar. Uh -huh. Me va a costar, pero lo voy a lograr. Total.
con entrenamiento todo se puede. Recuerda que nuestro cerebro aprende por repetición, entonces cada vez que lo repitas va a ser más fácil. Sin Ahora duda, sí. Sergio, no, muchísimas gracias. Un tema realmente increíble. A mí me sorprende bastante todo lo que nuestra mente puede llegar a hacer, todo lo que no conocemos sobre nuestra mente. Y en el caso de estas enfermedades que tienen alteraciones cognitivas, ¿cuánto pueden ayudar, no? O sea, ¿cuánto puede ayudar esta programación neurolingüística? ¿Cuánto puede ayudar esto que a mí me encanta, el mindfulness? De verdad me encantó. Yo ya estoy dispuesto a iniciar esto. Ya el doctor Julio nos compartió un manualito ahí que yo Genial. ya descargué y encantado de iniciarlo. Pero qué padre que existen este tipo de técnicas, este tipo de terapias que nos pueden ayudar, independientemente de que tengamos una enfermedad o no, de que tengamos alteraciones cognitivas o no, nos ayudan bastante a poder desarrollar todo el potencial que tiene nuestro cerebro, ¿no? Totalmente, y que además el estudio de nuestro cerebro nos compete a todos, ¿no? Porque Sin todos duda, claro, tenemos claro. un cerebro y debemos estudiarlo y aprender cómo funciona. No, por ahí decías, ¿no? Es que es como si tuviéramos un celular que tiene todas las funciones del mundo, pero yo solo sé llamar por teléfono y mandar mensajes. Sí, sí, no, pero hoy en día la tecnología no lo permite, ¿no? O sea, hoy en día tenemos la capacidad de almacenar más información porque mucha de la información que teníamos que almacenar antes ya está en Internet. Tú le Es cierto, dices, ok, Google, búscame algo y te lo busca, ¿sí? sin Entonces, duda. eso no lo tienes que guardar. Puedes utilizar tu mente para otras cosas más importantes. Es cierto, tienes toda la razón. Si me permites, te voy a leer unos comentarios porque de verdad que te llovieron comentarios, ¿eh? Muchas gracias. David Cortés, hola, buenas tardes a todos. Grande, brother, con todo un orgullo verte hasta donde has llegado. Gracias, profe. Ara Hernández, gracias, mi estimado Sergio, por tu gran apoyo. Ahora, Sergio Pérez, buenas tardes, atento a un gran y humano testimonio. Sergio, un Ruiz saludo. Liscano, gracias Sergio por tu apoyo y esas maravillosas orientación a conexión con causa. Genial. Alba Vázquez, saludos desde Perú. Aranzazu Andrés, gracias por transmitir una información tan valiosa para nuestra causa. Mi agradecimiento. Sergio Pérez, de nuevo, no elegimos dónde nacemos, pero sí nuestro modo de pensar. Muy Así correcto, es. Sergio. Yanis Mor Cruz, muchas gracias a Conexión con Causa y a todos los que hacen posible la transmisión de esta valiosa información. Rosy Valenzuela, excelente tema, muchas gracias. Chihiro Antunes, felicidades por este tema genial. El doctor Julio César Ramírez, Sergio, eres el orgullo de la Fundación Instituto Científico Neurointegral. Lo explicas tan claro que es fácil entenderlo. Alba Vázquez, eres un ponente de lujo, mi estimado. Y Sergio Pérez de nuevo nos comparte otro comentario. No hay que dejarse, totalmente de acuerdo, siempre hay una manera de conseguirlo. Genial. Gustavo Así Beltrán es. Rodríguez, excelente. Y Sergio de nuevo, felicidades al ponente Sergio Cortés en Conexión con Causa por tan valiosa ponencia. Y bueno, te digo, no es mentira lo que te digo, de verdad que a todos nos agradó muchísimo este tema que nos das. Es una forma, lo haces ver tan sencillo, lo haces ver tan digerible. Esta cosa que realmente no es tan fácil, ¿no? Que lleva su estudio, lleva su entrenamiento, lleva su dedicación como todo, pero que ahora nos motivas, nos haces pensar que podemos hacerlo y de verdad que muchísimas gracias. No, a ti, Miguel, a Rosy, otra vez, muchas gracias. A Ara, a mi mentor, pues que él dice que no es mi mentor, pero sí. O sea, yo he aprendido muchas cosas de él. Obviamente, también he aprendido muchas cosas por mi cuenta, aparte, estudiando mucho de estos temas y de emprendimiento y de superación personal. Pero lo considero mi mentor porque él me ha guiado, él me ha mostrado el camino donde yo quiero llegar. Entonces, eso lo hace un mentor. Sin duda. Pues qué bueno, Sergio, muchísimas gracias y a nombre de todos los que formamos Conexión con Causa, queremos agradecerte por sumarte a este proyecto que va iniciando, pero que ya tiene mucha fuerza, que cada Gracias. vez se agrega, gracias a Dios y a todos, que se agrega cada vez más gente, más personas dedicadas, más personas que se preocupan por hacer, de hacer escuchar a las personas con esclerosis múltiple, de informar sobre la enfermedad a propios y extraños y de verdad que no tenemos palabras para agradecértelo, Sergio. No, con gusto, Miguel. Y pues para finalizar ya, los quiero dejar con una frase de Mahatma Gandhi que dice que seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, procuremos ser Sin ese duda, cambio que queremos ver.
Muchas gracias, Miguel. Eso empieza en nosotros. Y si me permites, antes de despedirnos, quiero invitaros a que sigan con nosotros. Ahora va a estar con nosotros una psicóloga que nos va a hablar de temas de sexualidad y discapacidad. Va a ser un tema súper importante. Muy buen tema. Bueno, mi Sergio, pues muchísimas gracias. Te repito, un honor tenerte con nosotros. Espero que pronto nos volvamos a ver. Claro que Muchísimas sí. gracias. Un abrazo gigante. Chao, Un chao. abrazo igualmente. Hasta luego.